discípulos, estamos en un proceso de discipulado, porque miren, una cosa importante es que las bendiciones del Señor van a venir a nuestra vida a través de la búsqueda de Él, ¿sí? A través de buscarlo, ahí van a venir las bendiciones. Dios es un Dios de bendiciones y Dios es un Dios generacional también. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando Él llama a Abraham, Él dice que llama a Abraham y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, ¿sí? Y te llevaré a una tierra que fluye leche y miel. El Señor le promete que va a ser bendecido, pero también va a bendecir a las demás personas. Entonces la pregunta es, si Dios es un Dios generacional, sus bendiciones van a seguir por generaciones, ¿no? Y nosotros podemos ver entonces en la Biblia que Dios llama a Abraham y lo bendice en gran manera. Pero después de la bendición de Abraham, ¿quién es el hijo de Abraham? Isaac. ¿Quién es el hijo de Isaac? ¿Quiénes son los hijos de Isaac? Pero podríamos hablar de Jacob. ¿Quiénes son los hijos de Jacob? Podríamos hablar de los 12 hijos de Jacob. Pero miren, las bendiciones son así, generacionales. Prácticamente, quizá Jacob o José, que estuvo en Egipto, pudo haber dicho, mi bisabuelo, Abraham, fue bendecido por Dios. ¿Sí? Y cuando Jacob bendice a los hijos de José, les pone las manos y los bendice la siguiente generación, quinta generación. Pero ¿cómo inició? Cuando Dios llama a una persona, empezó con Abraham, llamándolo, y Abraham obedeciendo al Señor. Aquí podríamos hacer una pregunta. ¿Nosotros este año queremos que sea un año de bendición para nuestra vida o no? Todos anhelamos, deseamos que nuestros sueños sean cumplidos, que las bendiciones del Señor vengan a nuestra vida, ¿sí? Pero es en la medida en que nosotros tenemos ese encuentro con el Señor, así como Abraham tuvo ese encuentro, en el cual él tenía esa comunicación con el Señor. Entonces, Abraham fue bendecido, ¿sí? En todo aspecto. No tenía hijos, el Señor lo bendice en esa área, económicamente lo bendice, el Señor le protege. Entonces, tenemos a un Dios que creemos que nos tiene como hijos, nos bendice, nos protege, ¿sí? Es lo que podríamos decir, es un Dios generacional. Si yo puedo ver mis generaciones hacia atrás, podría decir qué generaciones o cómo yo entré en el cristianismo. Quizá de una u otra forma impactó a mi vida como oraba mi abuelo. Y la fe de ellos, tenían una fe. Quizá eso impactó en mi vida. Pero la siguiente pregunta es, si Dios es un Dios generacional, ¿cuánto yo he impactado la vida de mis hijos? ¿Cuánto los habré impactado? Y quizá he llegado a este punto en que no sé qué tanto los impactamos con mi esposa, no sé qué tanto los impactamos en el Señor. Pero yo quiero decirle a los padres que algo que yo aprendí es que usualmente como padres hay algo que le podemos llamar dejar una herencia, ¿sí? Usted puede dejarle una herencia a sus hijos, le puede dejar quizá una casa, le puede dejar bastantes cosas materiales, le puede dejar a sus hijos. Pero algo es que tanto hemos dejado un legado, porque la diferencia entre una herencia y un legado son diferentes. Una herencia se puede adquirir y se puede tener derecho a una herencia, pero un legado es algo especial que algo le deja a otra persona, ¿sí?
alguien cuando muere podría poner en su legado, en su testamento, mire, estas joyas son específicamente para tal persona, esa persona recibe un legado. Pero generacionalmente, generacionalmente nosotros tenemos que dejar el legado a nuestros hijos. El mejor legado es que realmente conozcan al Señor. Ese es el mejor legado que nosotros podemos dejarle. Un legado como el que dejó Abraham, Isaac, Jacob, que sus hijos fueron bendecidos. Pero, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque, ¿cuál era la intención al finalizar el año? De hecho, darle gracias al Señor por lo que ha hecho por nosotros. Pero yo quisiera que dentro de un año usted pudiera ver más las bendiciones del Señor y sus sueños cumplidos. Más todavía, que pudiera ver más, ¿sí? Cada vez más las bendiciones del Señor. Pero como padres, y también vamos a hablar como hijos, cuando nosotros hacemos lo que el Señor nos dice, entonces vamos a impactar a las siguientes generaciones. Pero primero como padres, nuestros discípulos, nuestros primeros discípulos deben ser nuestra familia. Ellos son los primeros discípulos que debemos de tener, ¿sí? Muchas veces cuando nosotros preguntamos a nivel de la iglesia, ¿tiene usted discípulos? Y usted piensa quizá en aquellas personas que tiene que ir a compartirles del Señor, aquellas personas que hay que evangelizarlas, aquellas personas que hay que enseñarles el hola del cristiano o las disciplinas cristianas de orar, de hablar, de leer, de congregarse, pero le es difícil quizá por tiempo, etcétera. Pero miren, los primeros discípulos que tenemos que tener para que las bendiciones del Señor realmente las podamos ver es nuestra familia, ¿sí? Esos son los primeros discípulos que nosotros vamos a tener, nuestros hijos. Y aún los que tienen hijos pequeños, entonces, una de las cosas es primero modelar, porque es así como van a dejar un legado, a través del ejemplo, que sus hijos puedan verlo a usted, que realmente usted busque al Señor, que usted ora, que usted lee, que usted se congrega, que para usted sus prioridades son importantes. Tienen que verlo. Tienen que ver ese modelaje, tienen que ver esa vida cristiana, tienen que ver esa obediencia, tienen que verlo. Sus hijos tienen que verlo. Porque no es lo mismo solamente decir y no hacerlo. Yo creo que se aprende más viendo con el ejemplo, ¿sí? No solamente con una teoría. Entonces, nosotros tenemos que modelarlo. Desafortunadamente, como seres humanos, muchas veces quizá cometemos errores, pero nuestros hijos tienen que ver que a pesar de todas las situaciones que podamos vivir, los errores que podamos tener, seguimos buscando al Señor. Entonces, usted tiene que modelar al Señor. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque las bendiciones son generacionales. ¿Usted quiere bendiciones para este año o no? Sí quiere las bendiciones. Entonces, lo primero que tiene que hacer es conocer del Señor, obedecer al Señor. Pero hay algo más para modelar con nuestros hijos. Hay algo más. Y ese algo más que hay para modelar con nuestros hijos es orar por ellos. La oración es un aspecto muy importante. En Isaías, si no estoy mal, dice, y busqué hombre alguno que se pusiera a la brecha para que uno lo destruyera. Fíjense que en esa época, esas ciudades tenían algo que los defendía mucho. Ahora nosotros tenemos salidas por aquí, salidas por Almolonga, salidas por La Esperanza, salidas, pero en esa época que eran atacados ellos tenían muros, ¿sí? Tenían muros que los protegían. Y esos muros tenían pedazos en donde podían penetrar personas, esas eran las brechas.
y en esos muros se ponían personas para evitar que nadie entrara a causarle daño. ¿Y cómo nosotros nos ponemos a la brecha en la familia? ¿Cómo se pone usted a la brecha a nivel de su familia? Pues miren, orando, orando. Yo estoy seguro que si usted lee la palabra, generacionalmente los reyes, los profetas, las familias y el pueblo en general oraban al Señor por protección. Y entonces la oración es una disciplina en el cristiano y los padres deben de orar por los hijos, deben de bendecirlos, ¿sí? Deben de declarar en ellos las bendiciones del Señor, ¿sí? Muchas veces quizá usted ya no sabe qué orar. Ore por los amigos que tiene sus hijos, ore porque le va a ir bien en la escuela, ore porque tenga gracia ante los maestros, ore porque tenga buenos amigos y no malas influencias. Hay mucho por qué orar y bendíganlos, ¿sí? Pongan las manos sobre los hijos y bendiga. Ellos nunca van a olvidar esto. ¿Cuánto usted los bendice? Nunca lo van a olvidar. Créame que no se olvida. No se olvida. Si los padres no lo han hecho y usted aún vive bajo el techo de sus padres, díganles, ¿puedes orar por mí? Ante cualquier actividad que vayan a tener, ¿vas a orar por mí? Y eso es lo que vamos a hacer esta noche. Esta noche vamos a orar por nuestros hijos. Vamos a bendecir incluso nietos, ¿sí? Vamos a bendecir tercera y cuarta generación, porque Dios es un Dios de generaciones. Él dice que Él bendice hasta la tercera, cuarta generación y por miles de generaciones el Señor bendice. Entonces, queremos un año agradable, un año bueno, un año próspero. Tenemos que hacer esto. Tenemos que modelar el cristianismo y tenemos que orar por nuestra familia, orar por nuestros hijos. Eso es muy importante, ¿sí? Orar. Pero aparte de orar y ponernos a la brecha en oración, hay otros 4 aspectos o 3 aspectos que yo quisiera mencionar, ¿sí? Y uno de los aspectos que quisiera mencionar es que cuando hemos escuchado ahora con la tecnología que va a haber una tormenta, ¿sí? Y cuando va a haber una tormenta, vemos cómo aquí no tenemos ese tipo de tormentas, pero por ejemplo países como los Estados Unidos o como países que tienen islas, las islas, por ejemplo, en algunos países que son islas, la tecnología ahora les dice que va a llegar una tormenta y dice grado 4, grado 3, grado 2, grado 1. ¿Y qué hacen cuando va a llegar una tormenta? Pues los llevan a albergues, los ponen en lugares especiales, protegen sus casas, ponen tablas, ¿sí? Ponen sacos de cemento, ponen sacos con arena, etcétera, y protegen sus propiedades también, porque saben que van a haber tormentas. Y miren, en nuestra vida, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, también van a haber situaciones de tormenta. Vamos a tener tormentas en la etapa de adolescencia, pues hay una etapa especial. Hemos visto personas con bulimia o la anorexia, o personas que se cortan en nuestros jóvenes, o incluso que quieren suicidarse, etcétera, ¿sí? Y tenemos que prevenir esas tormentas. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos la palabra. Tenemos que enseñarles que contamos con un Dios que obra a nuestro favor. Tenemos que saber esto, que Dios obra a favor de nosotros. Y entonces usted tiene que enseñarle a sus hijos que Dios es un Dios de bendición. Tiene que enseñarles, porque
lo triste es cuando nosotros queremos bendición, sí, pero tenemos que actuar para que esas bendiciones vengan a nuestra vida. Cuando nosotros leemos la Biblia en el libro de Josué, Josué habla con el Señor y le dice, se recuerda en el versículo que dice, mira, mando que te esfuerces y seas valiente, y que le dice cuán importante es que conozca la palabra, que no se aparte ni a derecha ni a izquierda. La palabra también dice que tenemos que enseñarle a nuestros hijos del Señor, de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Tenemos que decirle a nuestros hijos lo que el Señor ha hecho por nosotros. Pero hay algo en Jueces, el capítulo 2, si no estoy mal, ¿sí? Dice que cuando murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, dice Jueces 12, y el 9 dice, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaaz, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. O sea, nos toca a nosotros enseñarle a otras personas del Señor, pero primero, para que podamos ver el próximo año nuestras bendiciones, tenemos que enseñarle a nuestros hijos de la palabra del Señor. Cuando los niños salen el domingo de la escuela bíblica, los padres le preguntan, ¿qué aprendiste? ¿Será que los padres terminan de reforzar la enseñanza en su casa? ¿Será que los padres amplían la enseñanza del maestro? ¿Lo hacen? Aquí podríamos preguntarle a nuestros jóvenes y a nuestros adolescentes cuántas veces los padres han orado por ustedes o han orado con ustedes, o cuántas veces los padres han explicado la palabra, porque miren, a través de la palabra se van a evitar tormentas, ¿sí? A través de la palabra se van a evitar que sus hijos entren en situaciones que no deberían de entrar. Y claro, ahí también hay otro punto que podría tocar, la disciplina. La disciplina es un aspecto importante porque el Señor dice que Él al que ama disciplina. Y hay un proverbio que dice que el padre que no disciplina al hijo lo aborrece. La disciplina es importante y hay una edad en que la vara hay que dar en determinada edad. Hay una edad en que ya no. Hay una edad en que, por ejemplo, si haces esto, no vas a ver televisión. Si haces esto, vas a tener que, el celular lo vas a tener, te lo vamos a quitar una semana. Pero miren, una cosa que es importante también es que en todo hogar deben de haber reglas. Deben de haber reglas. Claro, no van a haber muchas reglas. El Señor nos dejó 10 mandamientos. Y cuando es algo típico de los fariseos, ¿verdad? Ellos a alguna regla le empezaron a ampliar otras reglas. Y se dice que probablemente Adán le dice a Eva, mira, el Señor dice que no toquemos del árbol de la ciencia del bien y del mal, que no comamos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero probablemente se le fue así como se me fue a mí, y no toques del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces agregó algo más. El Señor había dicho no comer, Él agregó tocar, y eso aprovechó el enemigo. El enemigo le dice, con que el Señor dijo que no toquen, tócalo, y lo tocó. ¿Qué pasó algo? No, no pasó nada. Entonces probalo, ¿sí? Entonces esa es la situación cuando a las reglas agregamos. Pero las reglas, cuando el Señor deja los 10 mandamientos es para que los cumplamos. Entonces deben de haber reglas en la casa. Y yo les estoy hablando de esto porque si queremos
bendiciones para este año, nosotros tenemos que modelar lo que el Señor pide de nosotros, porque se hace un discípulo a través de ser de haber sido uno también un discípulo del Señor. Y una de las cosas es que con tristeza muchas veces vemos niños que han estado mucho tiempo con nosotros en la escuela bíblica, pero cuando ya llegan a una edad adulta, uno le pregunta, hace preguntas muy sencillas, y no las pueden contestar. No las pueden contestar. ¿Eso qué nos está indicando? Es un reflejo de que los padres no están enseñando la palabra a sus hijos. Es un reflejo. Si los ponemos a orar, no se animan a orar. ¿Por qué no? ¿No lo hacen en su casa? ¿Qué está pasando? Ante determinadas situaciones hacen cosas que no deberían de hacer. ¿Por qué? Si la misma palabra nos enseña qué cosas debemos de hacer y qué no. Porque después cuando se hacen es cuando vienen las tormentas familiares. Entonces nosotros somos una generación de cristianos, todos los que estamos aquí, que tenemos que dejar una nueva generación. Porque qué triste es que desaparece esta generación y la siguiente generación que no conoce al Señor, no sabe nada, escuchó historias, pero no sabe, no las aplica a su vida, no sabe más. Así como aquí en este libro de Jueces, dice acá, esa generación, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. No conocía ni la obra, no sabía, no conocía qué había hecho el Señor. No sabía. ¿Sí? Es como preguntarle a alguien cuántas plagas hubo en Egipto. No sé. ¿Cuántas veces? O preguntarle el Señor cómo libró de tal batalla al pueblo. No sé. O quién es Noé, no sé. O sea, necesitamos entonces, si nosotros decimos que tenemos a un Señor, tenemos a un Padre, tenemos un Dios que bendice, lo tenemos que conocer. Y tenemos que orar, modelar, tenemos que tener reglas, tenemos que tener disciplinas espirituales, orar, leer, asistir. Y hay otras disciplinas, el alabar al Señor, el ayunar, miren, hay varias disciplinas, bastantes disciplinas cristianas que nosotros tenemos que hacer. ¿Y por qué menciono todo esto el día de hoy? Es una noche de gozo, de alegría, es una noche en que nosotros declaramos las bendiciones del Señor para este año. Pero hacemos esta reflexión porque creemos que si nosotros, como hacen los judíos, hacemos una reflexión interna, ¿sí? Pedimos perdón al Señor porque no hemos hecho muchas veces lo que el Señor nos pide que hagamos. Fíjense que después en este libro de Jueces, dice que después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a otros dioses. Y es triste ver cómo muchas veces adolescentes, niños, jóvenes que estuvieron en la congregación ya no están, ya no asisten, simplemente ya no se da. ¿Sí? Simplemente no conocen la palabra, no hay perdón, no hay oración. Y el Señor realmente es un Dios de bendición. Creemos que este año Dios va a cumplir sus sueños, pero los va a cumplir en la medida que usted busque al Señor, en la medida que le crea al Señor, en la medida que le ore al Señor, en la medida que obedezca la palabra del Señor, en la medida que pueda decir así:
como dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Es un desafío, jóvenes. Es un desafío para que ustedes sirvan al Señor. Créanme. Podemos dar testimonio de cómo el Señor este año proveyó, cómo nuestros hijos pudieron tener un éxito académico. ¡Qué bendición! Y nos preocupamos mucho por el éxito académico, pero debemos de preocuparnos también por el área espiritual, ¿sí? Porque las bendiciones realmente vienen del Señor. Y este año va a ser un año en que Dios va a cumplir sus sueños, créanme, Dios lo va a cumplir, pero tiene usted que buscar al Señor. Y vamos esta noche, por el cual estamos acá, es para poder orar por nuestra familia, orar por nuestros hijos, bendecirlos, bendígalos usted, declare las bendiciones del Señor sobre su familia este año. ¿Sí? Vamos a ponernos de pie y vamos a declarar las bendiciones del Señor este año.